Vamos a la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14. El tema de hoy: cuidado con los enemigos de la familia. Ezequiel capítulo 14, y en un acto de reverencia solicito a la iglesia estar en pie para leer la santa, bendita, gloriosa palabra de nuestro Dios, leyéndola bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas libraría. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolará cuando viereis su camino y sus hechos, y conociereis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Dios bendiga todo nuestro ser con su santa y bendita palabra. Padre que estás en los cielos, te pido, Dios, en esta hora, la unción de tu Santo y Divino Espíritu, para que al disertar esta palabra sea cual martillo que quebrante la piedra, penetre a lo más profundo del corazón y aún discierna las intenciones del alma. Te pido, Dios, que bendigas a mis amados hermanos por medio y a través de esta palabra que exhorta, edifica y consuela. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Amén. Creo, sin temor a equivocarme, que una de las más grandes
preocupaciones que puede subsistir dentro del marco de una familia por parte de los progenitores, padre y madre, es sin lugar a dudas el cuidado y la protección de la familia. La familia es amenazada por enemigos externos e internos que han venido socavando sus fundamentos, sus principios, deteriorando cada día más la situación al interior de los hogares, tanto de cristianos como de no cristianos. El mensaje de hoy trata de primeramente identificar 3 plataformas de lucha o 3 aspectos en la lucha que una familia libra en medio de un tiempo de dificultad. Este tiempo es sin lugar a dudas un tiempo de dificultad. Estamos frente a una sociedad cada día corrompida hasta la saciedad, donde ni los gobernantes ni los entes oficiales del gobierno y del Estado le pueden garantizar a la familia seguridad y mucho menos felicidad. Ante esta disyuntiva, he tomado el tema a partir de lo que enseña el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel es un profeta del Antiguo Testamento que viene y proviene de una familia sacerdotal y que es llevado cautivo a Babilonia dentro de un grupo de 10,000 personas que fueron conducidas por Nabucodonosor, rey de Babilonia, al exilio babilónico, años antes de que este mismo rey destruyera a Jerusalén. En su ministerio y en el recorrido que tiene la historia de este texto de Ezequiel, que comprende alrededor de unos 22 años, Ezequiel se dedica a profetizar a los cautivos que están junto con él en unas pequeñas explanadas a la orilla del río Quebar. Allí desarrolla su oficio profético, advirtiendo constantemente la idolatría, el pecado, el latrocinio, la espalda que le han dado a Dios, pero sobre todo el pecado en el corazón aún de los ancianos, aún de los jóvenes, aún de las mujeres y de los niños. Un pecado que se agregaba al pecado, pecado tras pecado. Trae ahora en este texto una profecía de juicio. Toda profecía de juicio siempre trae una parte exhortativa, una parte que condena duramente el pecado, que señala cuál es la consecuencia de cualquier pecado que se comete. Pero estas profecías o estas palabras también llevan consigo un mensaje de consolación, un mensaje de avivamiento, un mensaje de esperanza. Y es así que este oráculo o esta profecía que se desarrolla desde el versículo 12 hasta el 23 comienza efectivamente hablando de un juicio contra Jerusalén, pero termina dando la esperanza de que Jerusalén sería restaurada y que las familias estarían bajo el cuidado del mismo Dios. Esto me lleva entonces a hablar un poco de este juicio. Este juicio consistía en que debido a que la tierra se había entregado pérfidamente, testarudamente, neciamente, consistentemente, persistentemente
al pecado, dándole completa y totalmente la espalda a Dios, Dios dice que cuando esto sucede, Él no va a bajar su estándar moral. Cuando la sociedad se corrompe, Dios no flexibiliza su estándar moral. Dios no claudica frente a la decadencia y corrupción del hombre. Dios mantiene en alto su moral, su ética, el pundonor, el decoro, el respeto y los principios y valores que constituyen a un hombre bueno, a una mujer buena, a una persona correcta, justa y verdadera. Dios no claudica frente al pecado de la humanidad. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En ese sentido, Ezequiel presenta algo interesante. Él dice: si entonces la tierra se corrompe y se entrega ávidamente al pecado, ¿quién se podría salvar? Y habla de 3 hombres. Habla primeramente de Noé, de Daniel y de Job. Y dice categóricamente que solamente estos 3 se salvarían. No se salvarían ni sus hijos ni sus hijas. En pocas palabras, no habría cabida para una salvación familiar, sino solamente individual. Y es que la salvación es individual. Nadie se salva porque su mamá sea pastora. Nadie se salva porque su papá asista a la iglesia. Nadie se salva porque su hermano diezme. Aquí se trata de una relación personal con Dios, de una decisión de vivir para Dios. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿En qué consiste la mención o por qué razón Dios mencionó a estas 3 personas? A Noé, a Daniel y a Job. Creo y tengo esta hipótesis que la mención a Noé, Daniel y Job tiene que ver con aspectos que se deben tener en cuenta al momento de vivir en una sociedad moralmente decadente. En pocas palabras, ¿qué representa Noé, Daniel y Job en nuestros tiempos y en nuestros días? Para poder decir, bueno, si siquiera fuéramos como estos 3, podríamos ser salvos. Cada uno de ellos tiene una historia muy singular, muy peculiar. Recuerden que Noé era alguien que Dios llamó para que advirtiera a todos que iba a venir un diluvio. ¿Quiénes creyeron a Noé? Nadie, solamente su familia. Él metió a su esposa, a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y a las respectivas esposas de ellos. Y solamente estas 8 personas fueron salvas de esta destrucción que abarcó todo el globo terráqueo. Noé representa la lucha que vive todo cristiano frente a una sociedad que está de espalda a Dios, que uno le está predicando a las personas y no quieren su salvación,
quieren es su perdición. Uno les está hablando acerca de Jesucristo, les está presentando el plan de salvación, les está hablando que Cristo viene otra vez, y ellos, como en los días de Noé, se casan y se dan en casamiento y simplemente ignoran las advertencias de los juicios de Dios sobre la tierra, del advenimiento de Jesucristo, de la redención en la sangre de Cristo y todo el tema de la soteriología o doctrina de la salvación. Tú le predicas a alguien, dice: no, eso no es para mí, yo no tengo religión, yo no creo en nada. En fin, hay un escepticismo total, porque esta sociedad, como la sociedad de Noé, se ha hecho a sí mismo la idea de una propia religión. Y la religión es la religión de la sensualidad, la religión del placer, que hoy se llama filosofía woke, se llama ideología de género, se llama progresismo. Esa palabra progresismo no trae progreso en ninguna sociedad. El progresismo es corrompimiento, es relajamiento de las normas morales, es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. El progresismo habla de la libertad, pero es un sistema religioso. ¿Sabe por qué? Porque todo pensamiento inspirado en el hecho de pretender políticamente alcanzar la libertad del ser humano se presenta a sí mismo como una religión. Porque ¿qué es lo que habla una religión? De salvación. ¿Qué predica cualquier religión en el mundo? Salvación. ¿Qué predica entonces estas filosofías políticas? Cambian el concepto de salvación por liberación. Ya en la década de los 60, una teología llamada teología de la liberación fue la que hizo la sustitución de la palabra salvación por la palabra liberación, y por esa razón se habla de la liberación de los pobres, la liberación de los pueblos, la liberación de las clases, etcétera, etcétera. Pero detrás de todo eso hay una filosofía de la religión con un credo, con unas enseñanzas. Tan es así que hoy es pecado decirle a un hombre que se considera mujer, hombre. Entonces, al hombre que se considera mujer hay que decirle mujer aunque sea hombre. Hoy hay hombres que se creen mujer que participan en campeonatos deportivos de mujeres. Hay hombres que se creen mujer que entran a baños de mujeres porque ellos se creen mujer. Entonces ahora cada quien se le tiene que respetar lo que ellos crean, aunque eso que ellos crean no sea cierto o no sea verdad. En Inglaterra hay un hombre que se cree que es un perro dálmata. Entonces él pretende que todo el mundo lo trate como un perro dálmata, porque eso es su creencia, y hasta pidió que la corte amparara su derecho a la autopercepción. Eso significa, amados hermanos, que estamos viviendo una verdadera locura, una generación de idiotas que creen que porque usted se autoperciba hipopótamo, tenemos que decir señor o señora hipopótamo. Esta es la sociedad, peor que la de Noé, diría yo. Y Noé se tuvo que predicar porque él fue pregonero de justicia durante muchos años. La primera gran batalla de una familia es la sociedad. Una sociedad que está corrompida hasta los tuétanos. Una sociedad cuya cultura no se basa en el temor de Dios ni en los principios de la palabra, sino que es una cultura que premia la indolencia, que premia la insensibilidad,
que premia la desfachatez, que premia todo lo que es contrario a Dios, a la palabra de Dios. Criar unos hijos en una sociedad de esta demanda, como en los tiempos de Noé, hacer un arca y meter a la familia en el arca. Hay un arca, se llama la iglesia de Cristo. Las puertas están abiertas y solamente Él, como Dios, solamente pudo cerrar las del arca de Noé, puede cerrar esa puerta. Pero Él es la puerta, Él es el camino. Hoy en día el compromiso de padre y madre es conducir a su familia en el temor de Dios. Meta a su familia en el arca. No lo deje afuera en el diluvio del pecado. No lo deje afuera en el diluvio de la corrupción. No lo deje afuera en el diluvio de la inmoralidad. Meta a su familia en el arca. Meta a su familia en la oración. Meta a su familia en el arca del ayuno. Meta a su familia en el arca de la visitación a la iglesia y a los cultos permanentemente. No se quede en su casa, venga y congréguese, porque la Biblia dice que algunos tienen esa mala costumbre de dejar de congregarse, a pesar de que los días son malos. Nuestra primera plataforma es contra la sociedad que nos rodea. Una sociedad que ahora nos discrimina. Tenemos y vivimos una persecución mediática simulada. Y por esa razón, toda mi familia tiene que entrar en el arca, porque los juicios de Dios vienen sobre esta tierra. Apenas estamos en los dolores de parto, pero viene una gran tribulación. Pero para ese momento ya nosotros habremos subido con el arca que es Cristo a los cielos eternos. Daniel es un joven que es llevado cautivo en la primera deportación, porque hubo 3 deportaciones. Daniel hace parte de la primera, Ezequiel de la segunda, y en la tercera se destruyó Jerusalén. Y Daniel hizo un compromiso junto con sus compañeros de no comer la comida del rey, sino de conservarse puro. Daniel es un funcionario público, asesor de los reyes de turno, alguien con una relación estrecha con el Estado, con el gobierno. Y hay episodios muy interesantes en el libro del profeta Daniel, como cuando a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, le piden que se inclinen delante de una estatua que el rey de turno había mandado hacer. Y como no se inclinaron, los mandaron a echar a un horno de fuego ardiente. Pero Dios, en su infinita misericordia y mostrando su gran poder, estuvo con ellos aún en el horno de fuego. Y el rey veía no 3 sino 4 hombres que se paseaban en medio de la flama de fuego, y se dio cuenta que este cuarto era como el hijo de los dioses. Cuando ellos salen intactos,
sin oler a humo siquiera, cuando las personas que le echaron allí, solamente con el resplandor del fuego murieron inmediatamente. Esto se convirtió en un verdadero milagro. El otro episodio es Daniel, quien conspira contra él, y sabiendo que ora a tal hora, prohíben la oración para poderlo echar a la fosa de los leones. Y cuando lo echan a la fosa de los leones en cumplimiento de la norma del rey, los leones enmudecen, callan, sus bocas se cierran. Y él lo que tenía era una docena de gaticos y no de leones. Y cuando echaron a los que le acusaron, no dejaron ni siquiera a los leones que sus cuerpos cayeran a la tierra cuando ya los tenían en la boca apresados. Daniel representa una segunda lucha, y es contra el gobierno y el Estado. Nosotros amamos nuestro país, oramos por nuestras autoridades, pero cuando nuestras autoridades van en contra de la palabra de Dios, el deber nuestro es decir, no estamos de acuerdo. Y aquí uno tiene que tener valor profético, porque los profetas se opusieron a los reyes, y oponerse a un rey no está mal cuando ese rey pretende usurpar lo que de Dios es. Los profetas encararon a los reyes perversos que gobernaron a Israel y a Judá, y le señalaron su pecado y de qué manera pervirtieron a la nación. Nosotros estamos llamados a ser un ente moralizante del país, pero para ello tenemos que ser ejemplo. Nosotros los pastores, los ministros, tenemos que tener una vida intachable, irreprensible. Los escándalos no ayudan a una autoridad moral del sacerdocio cristiano evangélico. Tampoco ayuda mucho que muchos ministros hayan asociado el evangelio con la práctica de negocios mercantiles con la palabra. Nosotros no estamos llamados a negociar la palabra. Nosotros no estamos llamados a cobrar por la palabra. Nosotros no estamos llamados a meter la mano en el bolsillo a las personas, enseñándoles lo que ellos quieren oír. Uno tiene que enseñar lo que la palabra de Dios dice. Yo no vengo aquí a mentirles a ustedes. Yo no vengo a acomodar el mensaje a ustedes. Yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Si te gusta, oh, gloria a Dios. Si no te gusta, ya no es mi problema, es tu problema con Dios. Nosotros no podemos como ministros comprometer el mensaje, y la gran experiencia y ejemplo de Daniel es que Daniel jamás comprometió su conducta ni su mensaje, aunque esto fuera una pena de muerte para él. Hoy en día estamos siendo gobernados por una forma política muy contraria a los preceptos divinos. Quieren imponernos una serie de cambios. Y bueno, nosotros no es que tengamos miedo a los cambios son buenos si los cambios sirven para mejorar. Pero si los cambios van a empeorar, obviamente no podemos. Pero el problema no es tanto eso. Para mí el problema es cuando ellos quieren tocar a mi familia, cuando ellos quieren tocar a mis hijos, cuando ellos quieren tocar mi hogar, cuando ellos quieren enseñar a mis hijos valores que no son valores realmente, sino son antivalores, que son una perfidia, cartillas ideologizantes para ensalzar la homosexualidad dentro de los niños. Es inaceptable para mí.
Yo no puedo permitir, y así sea que el gobierno declare o me declare en rebelión o lo que sea, yo no puedo aceptar que se imponga una ideología donde el niño o la niña no determina su género por medio de su sexo de nacimiento, sino que se les conduce a través de profesores y docentes corruptos, corrompidos, casados con la ideología de género, directores de escuelas que están y son patrocinados desde las esferas de poder, porque ellos adquieren las esferas de poder, están en los consejos, están en las alcaldías, en las gobernaciones, en la asamblea, en el Congreso, para estar impulsando una religión. Porque la ideología del género es una religión, es la religión del anticristo. Y por eso ellos nos gustan. Nosotros le amamos, aborrecemos lo que practican, aborrecemos su pecado. Y por esa razón no estamos de acuerdo. No vamos a tomar las armas, ni vamos a explotar un carrobomba. Pero podemos orar, podemos ayunar y podemos enseñar esta palabra a los hijos y a los hijos de nuestros hijos para que sea bendita la segunda, tercera y cuarta generación de los que vengan. Podemos entonces hacer resistencia, porque tenemos que resistir. No nos podemos convertir a ellos, que ellos se conviertan a nosotros. Daniel dijo: no voy a probar, no voy a comer la comida del rey, porque es una comida contaminada. No voy, dijeron, a postrarme delante de ningún ídolo, dijeron los amigos de Daniel. Aunque sea una ley, aunque sea una orden. Y si esto nos hace ir hasta preso iremos. Pero no vamos a claudicar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Daniel, su arma era la oración y su confianza en Dios. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento que se opone y se levanta en contra del conocimiento de Cristo. ¿Qué haces dejando a tu familia? ¿Qué tan importante es ahora tener colegios cristianos? ¿Qué tan importante es ahora que nuestros hijos no nos los estén manoseando docentes con filosofías progresistas, entre paréntesis, marxistas, leninistas, socialistas, comunistas, gays, lesbianas y punto suspensivo, cierra paréntesis? Qué hermoso es que nuestros hijos sean enseñados por hombres y mujeres de Dios, por hermanos y hermanas de nuestra propia congregación, que le van a enseñar los principios morales, le van a enseñar a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, fraccionario, matemática, aritmética, geometría, trigonometría, álgebra, física, química, biología, historia, geografía. Pero también le van a enseñar la palabra de Dios. Puede ser el gobierno, pero el gobierno no tiene derecho sobre mi familia. Mi familia es mi responsabilidad. Mis hijos los crío yo.
los educo yo. Y Daniel dijo, aunque el rey diga que no se puede orar, entonces mañana Petro les dice a todos ustedes que prohibido orar y aquí nadie va a orar. Jamás y nunca. Se aplauden las cosas buenas que hace el gobierno y las cosas que no están bien se dice, no, eso no está bien. Porque nosotros no tenemos partido político, nosotros pertenecemos a Cristo, somos de Cristo, le servimos a Cristo. Pero no se meta con mi familia. Si usted sabe que en el colegio donde usted está quieren enseñarle a sus hijos cosas raras, hable con otros padres de familia, formen un grupo de padres de familia y empiecen a llamar al director de esa escuela y a los docentes. Y si quieren, me pegan la llamadita también. Si hay que demandar, tutelar, con mucho gusto les ayudo, gratis. Esto hay que defenderlo a toda costa. Porque lo que no hagamos por nuestros hijos ahora que son pequeños, ¿qué vamos a hacer cuando sean grandes? Nada. Las leyes. Daniel lucha contra un sistema político corrompido, corrupto. Aquí se roban el dinero de la salud, aquí se roban el dinero de la educación. Aquí los gobernadores, los alcaldes se van llenos de dinero, de plata. Bueno, eso pasa en mi departamento. Yo creo que en Córdoba de pronto no. Ustedes tienen pinta de ser más honrados que los barranquilleros. Nosotros tenemos que pararnos firmes. Por último, con esto termino. Job. Habíamos hablado de la sociedad, del sistema político. Job es alguien que tiene una lucha contra el mismísimo diablo, una lucha personal. El diablo fue quien hizo todos los estragos en la vida de Job. Pero la lucha de Job era su propia familia y su esposa, sus propios hijos, porque él tenía que sacrificar por sus hijos, por si de pronto habían pecado. No los hijos sacrificaban, él por los hijos. O sea que los muchachos no eran como que una perita en dulce. Y la esposa, cuando quedó sin plata, como toda mujer cuando se casa con uno por plata, cuando uno se le va la plata, lo van dejando pero de una. Muere a Dios y maldice. Maldice a Dios y muérete. Nosotros tenemos una lucha porque dentro de nuestro cuadro de familia hay familias que no entienden nuestra fe cristiana. Y hay familiares nuestros que a veces quieren meterse en la manera como criamos a nuestros hijos. Y a veces los sobrinos, los primos, vienen con unas costumbres que no son las que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Y usted le enseña a sus hijos buenos modales y se lo deja que se lo lleve su hermana, su tía, y cuando regresa ya no se sabe sentar en la mesa,
no se lava las manos antes de comer, no arregla su cama. Entonces, esos 3 días en la casa de la prima, de la sobrina, de la tía, de la abuela, se echó a perder el pelado. Llega una mujer, le dice: mira, le traje este vestido para que lo vistas en carnaval. Nosotros no celebramos carnaval en Barranquilla. Carne a Baal, nada, nosotros no. No, para que lo vistas de marimonda, de pea, de gorila. Ninguna gorila, ninguna asna, ningún diablo aquí. Él es un hijo de Dios. Él se viste como todo buen cristiano. ¿Me está entendiendo? Pero déjalo, que él es niño, él no sabe. Pero va a saber. Y entonces uno corrige al hijo y viene: ¿qué te pasó? No, mi mamá me pegó. No le pare bola, tu mamá anda aburrida. Coge, llévate, cómprate un helado. Cuando un tío, una abuela, un abuelo hace eso, le está echando a perder a su hijo. Y si usted se pone firme, después le dicen: mis posiciones han sido tan radicales que yo en mi casa no le acepto amantes a ningún familiar. En mi casa solamente entran las esposas. Pero hoy el cristianismo se ha perrateado tanto que hoy entra la amante, la quería y la quiero. Y usted la recibe a las 3. Y la esposa le pregunta: suegra, ¿y por aquí él no ha traído a la otra? No, mija, él no ha traído a la otra. Y ayer le hizo un sancoche de mondongo. Se han perdido los valores morales. La visita, no, la hija mía la visita el novio en el cuarto. Se encierran 2 horas en el cuarto y que hace tarea. Después, a los 9 meses, le salió un hinchazón en la barriga y estoy buscando al médico para ver qué será. A veces como que nosotros somos una generación de idiotas. Todos esos valores se han perdido y esos valores se enseñan aquí en la palabra. Y nuestros abuelos y abuelas, los de antes, no los de ahora, sin haber estudiado la Biblia, sabían lo que era bueno y lo que era malo. ¿Que hay que dar libertad? Sí, hay que dar libertad. Pero hay que tener responsabilidad. ¿De qué tienes que cuidar a tu familia? De una sociedad corrompida, de un sistema político corrupto y de la influencia de nuestra familia que no conoce nuestra fe.